Buenas noches, bienvenidos aquí en vivo. Y estamos listos para poder arrancar de esta manera. Impugnaciones, ¿sabe cuántas ha recibido el Tribunal Supremo Electoral? Son 10 en total, dentro de los diferentes estamentos judiciales y además ante el mismo ente electoral. 10 impugnaciones. Hace instantes conversábamos con alguno de los protagonistas manifestando que esto tendría que quedar sin efecto. ¿Cuántos partidos electorales al final de todo este procedimiento quedarán listos y en carrera rumbo a las elecciones generales? Me encantaría darle la respuesta, pero no lo sé. Hay que esperar la determinación de la justicia. Bienvenidos aquí en vivo. Hoy analizamos el tema. Aquí en vivo. Bienvenidos una vez más, que gusto estar con todos ustedes. Hola Miriam, buenas noches amigos, bienvenidos y evidentemente otra vez una agenda cargada de política y una judicialización de las elecciones. Qué pena, ¿no? Se judicializó nomás este proceso que parece que va a ser muy complicado sacarlo adelante. 10 son los procesos que se han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral en diferentes juzgados, sí, y ante el mismo órgano electoral y diferentes reacciones al respecto. Son 10 duplas, ¿verdad? Sí, exacto, pero solo hay un partido que se salva de esta judicialización. ¿Cuál es? El MAS. Los demás tienen impugnaciones, acciones populares. Sí, evidentemente había pero una observación ante el movimiento al socialismo que lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que tiene que ver con los recursos que se habrían manejado del partido. 12 millones para ser específico. Tienes razón, tiene por el otro lado. Correcto. Si yo estoy hablando por últimas acciones populares, pero tienes toda la razón con eso. Bueno, Pambol, al parecer, ha presentado algo, pero no le aceptan como candidato a Evo Morales. Tendríamos que ver cuál es la determinación de la justicia. Exacto. Y en todo caso, ¿qué va a dilucidar el Tribunal Supremo Electoral ante todo esto? Exactamente. Y el principio, la ley de preclusión, bien, gracias. Durmiendo, ¿no? Bueno, arrancamos Dios. De esta manera aquí en vivo, queridos amigos, temas que vamos a abordar esta noche juntos. Hoy Bolivia habla de... Muy bien, repasamos los temas más importantes en la agenda en esta jornada en nuestro país, Miriam. Exacto. Hoy Bolivia habla de que Evo llama a Andrónico y le pide volver a sus orígenes políticos. Una vez más ha hecho esta convocatoria Andrónico Rodríguez. Hoy Bolivia habla de... Rige desde el lunes 26, sí, disponen el horario de invierno en algunas regiones del país a raíz del descenso de temperaturas que se ha registrado. Pero hoy en Oruro, desde hoy en Oruro, sí, ¿no? Porque correcto. El frío es tremendo en el lugar. Sí, reiteramos. Desde el lunes en La Paz, ¿no? Y Potosí. Exactamente. Hoy Bolivia habla de que reprograman audiencia para definir el futuro del movimiento Tercer Sistema. Será mañana. Mañana. Porque hoy tenía que ser, no se pudo, lo suspendieron, será mañana. Bueno, atentos también. Hoy Bolivia habla de la influenza sigue matando, tercera muerte en Oruro, sí. Y a raíz de esta situación es que las autoridades han tomado esta determinación que tiene que ver con las bajas temperaturas, el horario de invierno y con el llamado a la sociedad, Miriam, de que continúen las medidas de bioseguridad. Como utilización del barbijo, por ejemplo. Correcto. ¿No? Exacto. Hoy Bolivia habla de... Extraditan a la esposa de Marcel, va a estar presa en Paraguay. Oye, y hay noticias que tienen que ver con Estados Unidos, que está ofreciendo una cantidad de dinero, 2 millones de dólares. 2 millones de dólares en para la recompensa. Información para saber dónde está Sebastián Marcel. Recompensa que se está ofreciendo desde Estados Unidos. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en nuestras redes sociales para que usted nos ayude con su respuesta y, claro, su comentario y su opinión. Atentos. ¿La situación del combustible es normal en su zona? Sí, no. ¿Qué opina usted? Por favor, ayúdenos para tener el dato de cómo está su zona. En los comentarios puede ponernos desde qué zona nos está escribiendo. ¿Cómo va la votación hasta ahora? Vamos a verlo en primera instancia. Así está votando la gente en nuestras redes sociales. Que está normal, dice un 8%. Y un rotundo 92% dice, no señor, la situación con el combustible y en las estaciones de servicio no es normal. Filas y filas larguísimas que se vienen registrando en gran parte del territorio nacional. Bueno, ahí le dejo la consulta para que usted pueda participar con nosotros. 22:07. Hablemos de política aquí en vivo. Mientras cumplamos todos los requisitos, no tendrían por qué inhabilitarnos. No se olvide que nosotros hemos hecho partido en 7 semanas. Andrónico Rodríguez actualmente es senador por la sigla política MAS y PCP, por el partido MAS y PCP. Si ahora se está postulando por otra tienda política, entonces incurre sin duda alguna en una figura de transfugio político.
inhabilitan a Andrónico, inhabilitan al pueblo, y el pueblo sabrá hacer respetar sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Ellos nos dirán si nos vamos a las calles, cuáles van a ser las siguientes acciones, pero de hecho no podemos permitir en nuestro país que haya un total atropello a la democracia, a la Constitución. Lamentablemente el principal enemigo que tenemos dentro del movimiento socialismo y precisamente mi persona, porque ha hecho cumplir la Constitución Política del Estado, mi principal enemigo es el señor Morales. Los anuncios de movilización y el pueblo boliviano no lo cree, la gente va a retornar al movimiento socialismo porque poco a poco le va a empezar a perder el miedo al señor Morales. Bien, a ver, hace 2 días habíamos hablado con Peter Beckhauser, ¿no es cierto?, sobre estas 2 demandas o acciones judiciales que había impuesto contra 2 partidos políticos. ¿No Él en algún momento, Miriam, manifestaba que las observaciones se deberían realizar a gran parte de los partidos. Él hablaba de 8, sí, de 8 en específico, sí, de los 10 que se habrían presentado, dando ciertas razones para cada uno. ¿Qué son las razones que estaría impugnando ahora la persona que ha puesto estas acciones populares, ¿no es cierto?, contra 9 partidos en Santa Cruz? Lo cierto es que, a ver, habrá que ver qué es lo que pasa, pero también él ha dejado algo más para que explique. Yo creo que es necesario escucharlo una vez más. Y va a estar con nosotros en instantes. No sé si producción nos puede ayudar con los comunicados de APB, Súmate y de Morena, que surgieron en las últimas horas a raíz también de estas impugnaciones que tienen que ver con estas alianzas y partidos políticos que habrían aparentemente... A ver, veamos antes los chats de Peter Beckhauser, por favor, para que usted me muestre, señor director, y vea lo que piensa él, que estaba muy indignado. Dice, lo que se había escrito con Roberto Moscotra a través del WhatsApp. Excelente, gracias querido Peter. En Unidad Nacional veremos a quién designamos. Un abrazote. Otro. Hay que ver impugnaciones a esa inmensa lista de partidos y alianzas. Decía... Roberto, esa sería el... Roberto, ¿no? Roberto, sí, lo verde sería de... Exacto, estamos en ese trabajo. Me avisa cuando venga a Santa Cruz para afinar la estrategia, le responde Peter. Son supuestas conversaciones que se habrían filtrado en redes sociales, todo en supuesto. Por favor, no estamos confirmando aquello, pero sí evidente están en redes. Bueno, oye, a propósito de Unidad Nacional también ha sido denunciada, ¿no? Sí, también hay un proceso por discriminación y violencia. Es otra denuncia, pero mire cómo se está judicializando todo este proceso y está poniendo realmente una incertidumbre tremenda. Son 4 demandas en Santa Cruz, 2 en La Paz, 1 en Beni, 3 demandas que habrían llegado de manera directa ante el Tribunal Supremo Electoral, haciendo un total de 10, al menos en las últimas horas. Exacto. A ver qué dice a la Alianza Unidad. Informamos a la opinión pública que el señor Peter Erwin fue apartado de las listas de nuestra alianza porque dejó de merecer nuestra confianza, requisito imprescindible de toda relación política. El show que el señor Erwin montó en la televisión ayer para intentar desprestigiar a nuestro candidato mostró que tuvimos razón al hacerlo. Erwin presentó observaciones judiciales a muchos partidos, no solo a los que él señala, incluso de oposición democrática, rompiendo el principio de nuestra unidad de no judicializar las elecciones. Eso es lo que dice la Alianza Unidad. Y ve esta fotografía que también ha llamado la atención. Sí. A ver, se ha manifestado y ya ha habido una respuesta oficial por parte de la vicepresidencia, manifestando que ha sido una foto, pero que esta persona, el señor Beckhauser, no era funcionario. O sea, se ha aclarado por parte de la vicepresidencia. La fotografía. Se entiende eso en el comunicado. Claro, porque ahí dice que David Choquehuanca es su mentor, su amigo, su maestro, la persona que más admira. Bueno, y justamente esta persona, Peter Beckhauser, está con nosotros en Santa Cruz. Tufi, contigo, buenas noches. Buenas noches, Luciana, buenas noches. Precisamente, Miriam, estamos aquí con Peter Beckhauser, que ha estado haciendo noticias sobre todo esta semana por todo lo que implica estas demandas, la polémica generada en torno a su candidatura, y él nos va a ir aclarando todos estos puntos. Primero, Peter, ¿qué de real son los chats que acabamos de mostrar entre usted y Roberto Moscoso? ¿Lo alentaron a usted a impugnar algunas siglas desde Unidad Nacional o desde esta alianza que hay establecida que se llama Alianza Unidad?
La verdad es que Roberto sí sabía de las actividades que yo estaba realizando, sí estaba informado, yo sí le avisaba, solo que ya en las últimas actividades que realicé parece que ya hubo una disconformidad, estábamos charlando en el anterior programa justamente de eso, y me sacan de esa manera tan torpe, tan bruta de la lista, que me dio tanta rabia, tanta impotencia, y obviamente había maneras de realizarlo, pero como ellos son patronales, dueños de la sigla, y dicen, no, nosotros teníamos una línea, tratan de dar explicaciones. Yo considero que ahí Roberto comete... ¿Qué actividades, perdón, Peter, le molestaron a ellos? Según que yo estaba unificando al MAS al eliminar a las dos facciones que Evista y a la facción Evista sí estaban de acuerdo, supuestamente a la facción androniquista no, porque ya al estar solo una facción se unirían todos, pero la idea mía era distinta a la de Unidad Nacional. Mi idea era anular las tres facciones, ellos simplemente querían que el MAS esté dividido en dos facciones. Ahora, ¿con quién habló de esta situación? ¿Con Roberto Moscoso o con algún otro dirigente? No, con Roberto y otras personas que no pienso mencionar, porque el problema fue con Roberto. Roberto fue el que me informa en la mañana que había toda una duda de que yo era un infiltrado masista y no sé qué, y que simplemente estaba mi nombre, pero no iban a presentar mis papeles o lo iban a presentar incompletos. Al final lo presentaron incompleto y voy a salir inhabilitado. Bueno, su nombre sigue, sí, todavía, ¿no? Ahí en el registro, pero sí, lo van... Pero sin sentido, tú fíjate, o sea, voy a salir inhabilitado. Igual no me iba a quedar si salía habilitado, igual iba a renunciar. ¿Y con Creemos habló de este tema, también de las impugnaciones? Creemos, le tengo mucho cariño a Creemos, al gobernador, a Efraín, sobre el tema de generado, por el aprecio, porque yo entro por espacio de Creemos. Cuando yo me reúno con Roberto, Roberto me dice, mira, voy a ser sincero con vos. La lista en Santa Cruz la va a poner Creemos, porque es su territorio político y nosotros no tenemos alta presencia ahí. Habla con ellos para que te den un espacio. Hablé con ellos, pedí el espacio, me dieron el espacio, me dieron la oportunidad y estoy agradecidísimo con Creemos, con el gobernador, con Efraín, y no voy a generar ningún comentario contra Creemos. O sea, pero los problemas vinieron con Unidad Nacional específicamente, en sentido de que no les gustó a ellos lo que usted estaba haciendo con las impugnaciones. Correcto. Ellos tenían una línea de actuación distinta y obviamente ahí toman la forma de sacarme de la lista de la peor manera. ¿No estaba compartida esa línea por Creemos también? No voy a referirme a Creemos, querido Tufi. ¿Y qué le han dicho lo de Creemos a raíz de la sacada de la lista, de la exclusión? ¿Algo o no ha habido? Me dijeron que eran problemas internos con Unidad Nacional y que bueno, que ellos trataron de mantenerme en la lista, pero que no, Unidad Nacional tenía otra línea y que bueno, al final ellos tenían la firma y ellos decidían. Ahora usted, Peter, cuando se sintió molesto, dijo, van a conocer más adelante lo que puedo hacer con Samuel, puede tener problemas. ¿A qué se refiere? ¿Tiene más información? La verdad que yo, Tufi, he tomado una decisión de dejarlo correr a Samuel en la papeleta. He visto una persona tibia en las acciones políticas, esa es mi criterio, mi opinión, y realmente alguien que sabía de las acciones, Roberto por lo menos sabía, y yo se lo he dicho, sabía de lo que estaba haciendo. En las últimas actuaciones ya de Andrónico fue lo que reventó. Y bueno, simplemente les puedo decir que la situación es generada, es por una mala comunicación, pero más allá del abandono, yo me sentí abandonado, me sentí traicionado y me sentí que me dejaron solo en esta lucha que inicié, pero ellos dicen, no era nuestra línea, fue tu línea. Bueno, cada quien tiene su criterio de cómo sucedieron las cosas. Ahora, Peter, hemos mostrado una foto en la que usted aparece con el vicepresidente Choquehuanca. ¿Por este motivo es que desconfían de que usted es un infiltrado del MAS? En sí, esa foto, Tufi, es una payasada que hice yo de ponerme cuando me regalan un poncho en la posesión de los vocales del Tribunal Supremo, me regalan un poncho, me regalan una chalina y un gorrito, y me saqué esa foto. Ese encabezado, por si acaso, Tufi, que ves ahí, lo pone el cuarto diputado de Unidad Nacional de Santa Cruz, Casasola. Eso lo tengo la foto y se lo mandé a varios periodistas, que todo el material producido contra mí es de Unidad Nacional y de su equipo digital. Y lo tengo todos los screens, porque la gente que realmente me tiene aprecio y cariño me ha pasado toda la información. El cuarto diputado es el que me está atacando a la cabeza de su equipo digital aquí en Santa Cruz. ¿Quién es el cuarto diputado? Casasola, apellida. Ahora ahí, Peter, aparece su nombre, ¿no? ¿Lo han adulterado su nombre con ese mensaje? Sí, porque no tenía ni un mensaje en la foto. No tenía, solo usted se sacó esa foto con David Choquehuanca. ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo? ¿Lo puede explicar? Era la posesión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Algunos amigos que estaban en esa posesión me regalaron ese poncho, me regalaron la chalina y un gorro. Me saqué la foto, le hicimos una chacota, una payasada, una mofa de decir el primer moneda, una poncho rojo. Y bueno,
fue simplemente para reír en ese momento, pero bueno, estoy pagando caro las consecuencias de esa foto. ¿Usted qué hacía en ese lugar? ¿Era un invitado? Tengo entendido que tuvo una relación, diríamos, sentimental. No sé si es su ex esposa, la expareja. Expareja. Hubo esa relación entonces a la que se han referido, por ejemplo, la líder de Pambol en su momento, ¿no? Existió una relación que se terminó, estoy separado desde el año 2022, 23, no recuerdo ahorita, desde un 23 de septiembre estoy separado de esa persona. Y bueno, ella tiene otra pareja, anda en Santa Cruz con ella, no sé por qué insisten en que yo tenga una relación con ella, más bien, lo he dicho en algún canal, toda esta investigación comenzó justamente por rabia, por un montón de cosas que, bueno, ahora no vienen a algún lugar, pero la cuestión es que todo esto se destapó y ahora todo Bolivia sabe cómo se está manejando esto. Ahora, había en ese sentido una desconfianza de Pambol en su momento, decían, él es pareja de la vocal y puede haber influido en la decisión de dejar sin personería jurídica a Pambol. A ver, Tufi, existían 11 informes legales de la asesoría legal del Tribunal Supremo Electoral donde establecían la cancelación. ¿En qué podría yo haber influido en esos 11 informes durante 4 años? Durante 4 años fue. Ahora, viendo un poco el presente y el futuro, ¿en qué están sus impugnaciones? Porque surgió la versión de que usted las podría retirar. A ver, esa fue otra mala intención justamente de la gente de Unidad Nacional, bendita gente, digo yo, que ha hecho circular justamente unos retiros que hice de 2 acciones acá en Santa Cruz que no tuvieron medida cautelar. Al no tener la medida cautelar, retiro las acciones para replantear la vía administrativa y volver a plantear después la vía constitucional. Es una estrategia jurídica que la cual me aconsejaron los abogados. Ahora, Peter, en consecuencia del presente, ¿usted mantiene entonces las impugnaciones a qué siglas, a qué partidos? Movimiento Tercer Sistema, PDC, y obviamente ahora estamos buscando quién nos apoye en la firma de la cancelación del Movimiento del Socialismo. Hemos hecho un desafío a los candidatos, a las personas, a los candidatos presidenciales más que todo, que tengan valor, no sean tibios como ciertos candidatos, presentar la cancelación y luchar para que se anule la sigla del MAS. Ahora, ¿cuáles son los argumentos para pedir la cancelación de estas 3 siglas? PDC y Movimiento Tercer Sistema es por no renovar su directiva y tener 5 resoluciones y 5 incumplimientos de resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Y el tema del Movimiento al Socialismo es por una malversación de descargo de Evo Morales que asciende aproximadamente entre 10 y 12 millones de bolivianos que no habría rendido bien durante toda su gestión como presidente del Movimiento al Socialismo. Ahora, Peter, si hay problemas similares en otras siglas, ¿por qué solo a esas 3, digo? A ver, si yo planteara, y lo he dicho abiertamente en algunos programas, la anulación de todas las siglas, yo creo que colapsa el sistema democrático boliviano y nos quedamos sin siglas. Pero ahí hay una diferenciación, ya pensando en el principio de la defensa de la democracia, la legalidad, parece que sería más focalizada por estrategia más política. La verdadera estrategia, si querés hablar de estrategia política, es cerrarle el paso a las 3 facciones del movimiento del socialismo. ¿Por qué? Porque han sido quienes han destruido este país, en 20 años nos han dejado al borde de una hiperinflación, con colas de combustible, con una inflación altísima, con el dólar que no se sabe cómo termina este año. Yo creo que mayor motivación política de sacar a aquellos que han destruido el país de una elección, no hay mejor motivación que esa. Usted ya lo logró con el Pambol y el Frente para la Victoria. ¿Ahora cree que lo va a conseguir con los otros casos? Eso solo lo sabe Dios, no hago adivinología, querido Tupi. Ya depende del Tribunal Supremo Electoral. Del Tribunal Supremo y de la justicia en Bolivia. Ahora hay otras demandas, no sé si usted habrá conocido, el abogado Humberto Vidaurre, prácticamente contra 9 siglas, ¿qué le parece? Para comenzar, el ingeniero Vidaurre, a través del abogado Barrientos, es el que plantea esa acción, que son contra 9. La he leído, he tenido la oportunidad de leerla, corresponde contra por lo menos 5 de esas 9. Corresponde contra 5 de esas 9 siglas. Ahora, Peter, ¿no cree que esto puede terminar obstruyendo el proceso electoral? ¿No tiene temor a que eso ocurra? Lo he hablado muchas veces, por eso también me he frenado tu pregunta que me hiciste, ¿por qué no seguís con las otras siglas? Porque si seguimos, vamos a colapsar el sistema democrático y no va a haber ninguna sigla habilitada en este país. Peter, ¿usted nunca ha tenido ninguna vinculación con el movimiento al socialismo, ninguna de sus alas, digamos, que se conocen? Con ninguna de las alas del movimiento al socialismo he tenido ninguna vinculación.
Ideológicamente, ¿cómo se define? ¿En qué espacio se ubica? En este momento yo creo que el liberalismo es la opción más viable de este país. No tenemos plata, hay que traer inversión extranjera, hay que abrir los mercados, hay que abrir las exportaciones, hay que comenzar a retirar, no sé, hay que debatir si gradualmente o de un solo golpe la subvención y ponerla a precio de mercado. Hay todo un tema económico que hay que cerrar las empresas deficitarias, dejar solo las empresas estatales que realmente generen lucros al país. Y entonces yo creo que me voy más por una ala de la derecha en este momento. Con la actual dispersión de la oposición, ¿usted cree que se puede generar un escenario de cambio o no? Yo creo que la derecha se va a tener que unir, Tufi, o los políticos se unen o el pueblo va a tomar la decisión de un voto útil, un voto inteligente, y ahí la cosa va a cambiar. Lo último, Peter, ha tomado visibilidad importante su figura esta semana. En ese sentido, ¿cuál será su presente y su futuro? Me refiero político, porque se lo conocía, se lo había definido así como un activista. Mi futuro no lo sé, Tufi. Yo voy a terminar las 3 acciones que tengo pendientes. Y bueno, como lo he dicho, voy a apoyar al candidato que realmente vea que no sea tibio, que no sea cobarde, que tenga la voluntad de confrontar al más de frente sin miedo y que obviamente tenga las soluciones económicas para el país. Le agradecemos, Peter, haber venido esta noche a seguir contándonos el presente y el futuro de sus impugnaciones. Gracias. Volvemos a La Paz con Luciana y Miriam. Adelante. Gracias, Tufi. Y la verdad es que también vamos a conocer la otra parte de alguien que también está vinculado en este momento a la unidad, a la Alianza Unidad. En este caso estamos hablando de Alejandro Reyes, que es candidato también a diputado por esta unidad. ¿Cómo está? Diputado Reyes, muy buenas noches. A ver, ¿alguna opinión con relación a lo que acaba de escuchar por parte de Peter Beckhauser? Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo y escuchando esta noche. Bueno, primero para ser bastante concretos, ¿no? Con respecto a las listas, es un momento siempre de fricción en las alianzas, en los partidos políticos, y las listas se abren y se cierran únicamente el momento en que concluye justamente el tiempo o la fecha y la hora en que terminan, es decir, 12 de la noche del día estipulado. Ese es el día donde se cierran las listas. Después de ello son las que realmente cuentan. Durante todo el proceso de elaboración de listas hay movimientos, suben, bajan, cambian, mueven, etcétera. Y por supuesto la siguiente etapa es la de las habilitaciones, que es hasta el 6 de junio y que por supuesto ahí vamos a saber si se puede modificar algunos u otros que quedarán inhabilitados. Pero en todo caso, ese movimiento de listas siempre que sucede genera este tipo de fricciones. Por otro lado, con el señor Peter, bueno, está más que claro y lo dijo la vocería nacional. Nosotros tenemos por línea de campaña no judicializar la política, no hacer acciones bajo ningún tipo y ningún criterio. Y bueno, a veces la gente en su entusiasmo, en sus ganas de cooperar, rompe la línea o gana protagonismo haciendo este tipo de acciones que pueden ser muchas perjudiciales. Y lo explicaba justamente con Tufi este señor, donde plantea una serie de impugnaciones que probablemente tengan mucha intencionalidad buena, pero que pueden ser perjudiciales para el propio proceso electoral. Y hoy lo que tenemos que cuidar principalmente es el proceso que estamos llevando, es garantizar la elección el 17 de agosto y por eso nuestra línea se mantiene firme en ello. Y en ese sentido, por supuesto que las palabras y las fotos creo que son la mayor evidencia, ¿no? Lastimosamente, creo que hay muchas fotos que ya las han mostrado, donde el señor está con David Choquehuanca y gente del MAS, y por supuesto, creo que es la prueba fehaciente de cuáles son las tendencias ideológicas. Creo que esto es un impasse más, una fricción del momento. Lo que nos interesa hoy como Alianza de Unidad, y creo que a todos los bolivianos, es garantizar la elección general, y en base a ese marco vamos a actuar. No pretendemos judicializar la elección, ni mucho menos a los otros frentes políticos, porque yo creo que Bolivia necesita salir del entuerto en el que estamos y la única válvula de escape es la elección del 17 de agosto.
Diputado Reyes, buenas noches. Son 10 de estas demandas que ha recibido el Tribunal Supremo Electoral. Evidentemente algunas, según especialistas, o varias de ellas, entre 4 y 5, sí estarían bien fundamentadas, algunas otras no. Pero mi consulta específica, ¿podrían estar en riesgo la realización de las elecciones, en riesgo las elecciones de nuestro país? Y si me dice que sí, ¿de quién sería la intención? Bueno, lastimosamente están en riesgo, porque el momento en que se empieza a judicializar y hacer amparos, acciones, etcétera, podemos frenar la temporalidad y los pasos que estamos siguiendo para garantizar esta elección. Por lo tanto, hoy lo que tendría que hacer el Tribunal Supremo Electoral y en este caso algunas de las acciones que van por el Tribunal Constitucional es no hacer caso a ellas, no asumirlas, no aceptarlas y por supuesto garantizar como primer objetivo la elección en base a lo que ya hemos avanzado, entendiendo que ya han precluido ciertas etapas y se tiene que avanzar con el calendario electoral. Por lo tanto, si no se hace ello, por supuesto que estamos jugando a sabotear la elección. Y lo más grave de ello es que por supuesto tiene un objetivo y es el mismo objetivo que venimos denunciando hace más de 2 o 3 años. Es el gobierno que disfraza gente que a través de ciertos operadores, acciones, activistas o cualquier persona instrumentaliza las acciones judiciales y le pone zancadilla a la elección general. Lo hemos vivido en la elección judicial. Cualquier persona en cualquier lugar del país hace una acción judicial y le pone una zancadilla a la elección. Por eso, todas las acciones que se vayan a realizar solamente tienen la intención de ponerle esta zancadilla que haga tropezar la elección y no lo podemos permitir. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral está pidiendo que de una vez por todas se apruebe esta ley de preclusión que está en este momento en el Senado. ¿Es importante o es que el Tribunal Supremo sí puede con sus propios modos no hacer caso, como usted dice, a lo que está pasando? El Tribunal Supremo puede no hacer caso, sin embargo requieren ese blindaje. Ha habido el acuerdo social, el acuerdo de los frentes políticos, se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Lastimosamente la demora no es por los diputados de oposición, es por la directiva, por quien preside la Cámara de Diputados, que es Omar Yujra, diputado del Movimiento al Socialismo y funcional a Luis Arce Catacora. Queremos creer que esta semana se tiene que aprobar esa ley en el Senado, porque eso va a permitir garantizar que los pasos vayan precluyendo y no revisemos ni volvamos para atrás. Es fundamental en la elección general y por eso todo nuestro empeño está justamente en ello. Diputado Reyes, ¿qué dice Samuel Doria Medina respecto a todo esto? Sí, evidentemente hemos escuchado y leído este comunicado, pero por otro lado, ¿esto le afecta a la Alianza Unidad? Todo lo sucedido con el señor Beckhauser y además antesala a esto el tema de las listas negras, que también ha generado algo de revuelo. Mira, Luciana, esto es típico cuando estamos en campaña. Sabemos que esta es una campaña fundamental. Samuel está encabezando las encuestas, Samuel está encabezando la tendencia del voto. Por lo tanto, es lógico que los otros frentes y, por supuesto, el oficialismo ataquen al que está encabezando la oposición. Lo tomamos como parte de la campaña. Sabemos que tenemos que avanzar, sabemos que tenemos que consolidar nuestra alianza y en el camino nosotros le estamos demostrando y le vamos a demostrar a la población cuál es nuestro objetivo. Primero, la construcción de propuesta. Segundo, consolidar a todos los candidatos. Y tercero, ganarle al MAS, que en realidad esa es la fundamental. En ese sentido, Samuel está muy tranquilo y sabemos que todos estos ataques van a cesar porque los tiempos están avanzando y los pasos se están cumpliendo. En ese sentido, creo yo que es parte de la campaña. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Reyes, por haber conversado con nosotros. A ver, hay que seguir hablando de este tema que preocupa evidentemente a todo el país, la judicialización de este proceso electoral. Gracias, que le vaya bien. Muchísimas gracias, Miriam, Luciano, un saludo cordial para todos. Gracias. Bien, a ver, pero también el día de hoy se han conocido otros 2 procesos. Uno contra APB Sumate y también Morena, porque no se han habilitado con el tiempo necesario, son necesarios 120 días antes del llamado a elecciones. ¿No es cierto? No se habrían habilitado, hay fecha cuando Sumate se ha habilitado, cuando lo ha hecho Morena, pero les faltaría ese tiempo, esos 120 días necesarios. Pero también hay otra denuncia en contra de Unidad Nacional sobre discriminación y violencia política y vamos a hablar de esto, ¿no es cierto? ¿De hace cuánto tiempo habrá sido? Estamos con Roberto Moscoso. Bienvenido, Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, un gusto. Pregunta inicial. Bien, buenas. ¿Cuánto le afecta toda esta situación a la Alianza Unidad? Un saludo a la audiencia.
Este es un momento pues de pelea política y de pelea electoral, eso está claro. Y hemos estado recibiendo como Alianza Unidad varios ataques de distintos frentes, porque está claro que el proyecto Unidad, el Frente Unidad, es el que mejor posicionado está. ¿Por qué? Porque tenemos claras dos cosas. Primero, que hay que ganarle al MAS, democrática y electoralmente. No nos interesa ir por debajo, ir por el tema judicial, no nos interesa la judicialización de la política. Hay que ganarle al MAS en las ánforas y nosotros tenemos la capacidad para hacerlo a la cabeza de Samuel. Pero además, fundamentalmente, lo que tenemos claro es que hay que ganarle a la crisis económica. Yo no sé qué pasa con los sueldos de usted, televidente, pero estoy claro que su sueldo ya no alcanza como antes. Yo no sé qué pasa si usted es emprendedor, sus ventas ya no alcanzan como antes, ya no vende como antes. Entonces hay una crisis económica y el que mejor posicionado está para solucionar la crisis económica es Samuel, para ganarle al MAS y solucionarla. Pero volvamos con esto, porque evidentemente van a tener que hacer frente a esta denuncia, ¿no es cierto? ¿Desde cuánto tiempo es la denuncia? Esta es una denuncia del 2016, de hace 9 años. ¿Ya? ¿Sí? Por un comentario que hizo Samuel Doria Medina respecto a que salieron unas encuestas y Samuel dijo, parece que la ministra Paco está haciendo sus esfuerzos Marianela Paco, para ser la peor ministra. Esa fue la declaración. Entonces, y ahora nos lo acusan a Samuel, pero ni siquiera lo acusan a Samuel, lo acusan al Frente Unidad de haber generado en su momento discriminación. Entonces, ¿y por qué ese proceso no avanzó en todos estos años? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿es recién la denuncia? ¿No hubo denuncia en ese momento? No, la denuncia es del 2016. Claro, ha habido un proceso abierto en 2016, Ajá. pero que no avanzó hasta ahora y ahora la quieren reponer. Pero, ¿por qué? Porque ahí estamos en tema electoral, estamos en plena pelea política. Y la pelea política es así. Y desgraciadamente se está usando la judicialización de la política en este tema. Sí. Ese es el gran problema, ¿no ve? ¿Y quién confía en la justicia en este país? Yo creo que muy pocos. Entonces la justicia se utiliza para liquidar a algunos adversarios políticos y creo que está claro que pretenden liquidar a nuestro proyecto político porque somos los únicos capaces de ganarle al MAS y tenemos las respuestas para solucionar la crisis económica. Bueno, Tufi también quiere preguntarle, por favor. ¿Tufi? Sí. Claro. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo está? Para terminar de aclarar, Roberto, este incidente o como se llame con Peter Weyerhaeuser, todavía su nombre aparece en la lista de candidatos, por lo menos en el registro. Entró el día o días antes y no se ejecutó esta decisión de sacarlo, por lo menos está en el registro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué no ejecutaron la decisión? Un gusto, Tufi. Un abrazo para usted. Bueno, el tema de Peter es un tema complejo, ¿no? Se complejió. Él ha salido mucho en redes, se ha vuelto un actor famoso, me parece bien por él. Pero yo quiero aclarar una cosa, ¿no? Yo lo he visitado, o él me ha visitado 3 veces a mi oficina, y yo soy una especie de filtro, ¿no? Entre la sociedad y el partido, entre la sociedad y fundamentalmente Samuel. Entonces, como filtro, pues yo tengo que mirar qué es lo que pasa, cómo viene la mano. Y él apareció justo en la tarde, después de que él en la mañana había puesto ante el Tribunal Nacional Electoral unas impugnaciones por el famoso 3% contra el Frente para la Victoria y contra, no me acuerdo cuál es el Pambol. Y bueno, a mí me pareció interesante conocer a un muchacho brillante, inteligente, porque pues, claramente lo es. Y cuando salió el tema, a mí me sorprendió, porque dije, oye, ¿cómo una persona que es desconocida puede sacar este tema? Entonces entablé una relación con él, él me propuso una serie de otros temas. Yo dije, ya no hicimos nada al respecto. No es verdad que yo haya instruido algo, o peor, el Frente Unidad, eso no es cierto. Han habido algunos chats, desgraciadamente en mi teléfono han desaparecido esos chats, yo no tengo esa costumbre, pero bueno, no están. Y cuando aparecieron las listas, pues fue una sorpresa. El problema es que cuando uno elabora listas es un proceso complejo, no es solamente una cabeza la que elabora todas las listas, porque obviamente las regiones tienen que ver.
Entonces, cuando aparecieron las listas y cuando apareció además con la actitud de que quería sacarlo a Evo Morales, lo cual a mí me parece bien porque Evo Morales no podía participar en las elecciones, pero cuando ya quería sacar otros partidos ya nos pareció algo preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos claro de que la estrategia del gobierno es eliminar a Andrónico, es eliminar a Evo Morales o algún candidato de Evo Morales, es eliminar otra opción popular y quedarse solo ellos, y de repente también eliminar a algunos otros partidos de la oposición, es decir, la judicialización de la política en su máxima expresión. Eso nos alertó, probablemente el modo no ha sido el correcto, creo que eso lo ha molestado a Peter y yo lamento mucho aquello, pero una persona que tiene agenda propia, una persona que tiene una agenda que no es conducente con la agenda que tiene el proyecto político de unidad, el bloque político, pues no puede estar en nuestras listas. Entonces veremos cómo funciona. Yo le deseo un buen futuro a Peter porque es una persona inteligente, pero está claro que no responde a la línea estratégica que nosotros tenemos y eso para nosotros es vital. Roberto esta noche estuvo acá y él argumentaba que la decisión fue tomada porque sospechaban de que él era un infiltrado del movimiento al socialismo. Esto es así, además dice que se quedó solo, que no lo acompañaron desde Unidad Nacional. Y por último, ¿ha generado algún tipo de fricciones en la exclusión de él de la lista, considerando que lo propuso Creemos? Me refiero a una fricción posible o no con Creemos. No, yo espero que no, Tufi. A ver, elegir diputados y senadores es complejo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a un parlamento donde hay transfugio, donde la gente dice lo que quiere. No podemos dar esa impresión hacia el futuro. Entonces, la gente que está en nuestras listas, esperemos, es gente que responde a la línea estratégica de el proyecto Unidos. Es gente que responde a lo que es el respeto a la democracia, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la defensa del medio ambiente, la lucha contra la crisis económica. Entonces, es gente que tiene que ser disciplinada. Entonces, Peter no entra en este tema, lamentamos mucho. Él tendrá seguramente espacios en otras tiendas políticas, pero no creo que esto genere fricciones, porque está claro que el Frente Unidad tiene que tener la gente suficiente y necesaria para pelear y ganarle al MAS y para pelear fundamentalmente contra la crisis económica. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, gracias. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, los procesos no solamente han sido para la Alianza Unidad, para el MTS, Movimiento Tercer Sistema, sino también hoy para Súmate y Morena. Y Morena justamente ha sacado el siguiente comunicado. Quiero que lo compartamos, por favor, en pantalla para que yo pueda manifestar y leerle. Ante el recurso de acción popular que ha presentado el ciudadano Humberto Vidaurre en contra del Movimiento de Renovación Nacional sobre un supuesto incumplimiento de plazo establecido por el artículo 13, numeral 3 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Qué dicen? En ese proceso electoral se han suprimido las elecciones primarias mediante la Ley 1578 del 19 de agosto del 2024, por lo que el argumento en el que se basa esa acción carece de fundamento legal, dice. ¿Qué más dice Morena? Que ha cumplido con todos los requisitos de orden de la ley para inscribirse y participar del presente proceso electoral y lo seguirá haciendo. Dirección Nacional. Bueno, la autoridad del Tribunal Supremo Electoral está ya con nosotros. Le damos la bienvenida a Gustavo Ávila, vocal electoral. Y me imagino que con un arduo trabajo, revisando todo lo recibido. Buenas noches, vocal. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Soy primera vez que estoy en el estudio. Qué bueno, sí. Para mí es puro un Zoom lo habíamos tenido. Así es, algunas veces desde mi tierra, Tarija, pero hoy estoy con ustedes y es un privilegio poderles contar la actividad que está llevando el órgano electoral y además de esto responder algunas dudas que seguramente tienen sobre este proceso de inscripción de candidaturas. A ver, ¿corre riesgo las elecciones con esta judicialización? Porque prácticamente todos los partidos estarían, como se dice común y vulgarmente, en capilla. En realidad yo quiero retomar las palabras que usted mencionaba al inicio de esta entrevista. No hemos aprendido de nuestros errores. Lo que estamos viviendo ahora lo hemos vivido en las elecciones judiciales. Y por eso el Tribunal Supremo Electoral convocó una reunión multipartidaria donde los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores se comprometieron a aprobar este proyecto de ley. Que sigue estancado. Que sigue estancado y no se lo aprobó.
Pero lo que me sorprende es escuchar a actores políticos y diputados hace un momento decir que el Tribunal Supremo Electoral no cumple estas determinaciones. Yo quiero recordarles que la Constitución Política del Estado menciona que estamos obligados a cumplir las determinaciones del Tribunal Constitucional, tanto el órgano ejecutivo, judicial y electoral, y así está nuestra Constitución. Entonces, ¿qué nos van a pedir después? ¿Que no cumplamos una sentencia del Tribunal Constitucional? Yo me acuerdo, hace unos días salía una sentencia, la 007, donde muchos actores decían, exigiendo que cumplamos esa sentencia. Y ahora nos dicen que hagamos una afrenta a esto otro. No podemos cumplir la Constitución para algunas cosas y desconocerla para otras. Sin embargo, nosotros, desde que hemos recibido esta medida precautoria el día de las elecciones, hemos protegido el principio de preclusión. Por eso hemos mencionado que la lista de esta organización política está en suspenso hasta que decida la Sala Constitucional. Tenía que ser el día de hoy, se suspendió la audiencia para el día de mañana y estamos esperando esta determinación. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando en el calendario electoral porque es lo que corresponde y estamos ahora en la etapa de revisar los requisitos de los candidatos. ¿Y cómo están en eso? Porque evidentemente parte de estas denuncias que se han presentado tienen que ver con incumplimiento de algunas fechas y requisitos que tiene, explícitas el Tribunal Supremo Electoral para los partidos y alianzas. En realidad, todas las alianzas que han participado están reconocidas por el órgano electoral. Incluso Súmate y Morena. Todas las alianzas que están reconocidas. Están reconocidas, no importa el tiempo con el que han sido habilitadas. Ahí yo quiero aclararle algo. Eso, por favor. Ahí yo quiero aclararle algo. Se han inscrito 10 organizaciones para participar en este proceso electoral. Bien. Todas con personería jurídica vigente. De entre esos 10 están estas dos organizaciones, las que usted menciona, Morena y Súmate. Si nos llega la denuncia, nosotros la conoceremos y sabremos responder al respecto. Bien, pero el día lunes estaban 10 organizaciones habilitadas para presentar estas candidaturas, entre alianzas y organizaciones, y así se lo hizo. Nos llega una medida cautelar para la Alianza Popular. Sí. Resolvemos en este caso el compás de espera. Y a partir de ahí llega un cúmulo de acciones que incluso nos enteramos en medios de comunicación, pero es por esto, por haber incumplido esta ley. Con esta ley nada de eso hubiera sucedido, porque el proyecto de ley que nosotros mencionábamos y dice claramente proteger al proceso electoral y a las actividades electorales ante cualquier determinación de una sala constitucional. La ley de preclusiones. Que nosotros habíamos propuesto, ¿no es verdad? Y que no se aprobó. Entonces ahora estamos ante la espera de ir resolviendo estas acciones constitucionales e ir avanzando en el proceso electoral. Son varias leyes que han estado estancadas y que se ha presentado por parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿cierto? En la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va eso? Ninguna se aprobó. Ninguna. Se habló en ese momento, son como 8 leyes que hemos mandado, referidas al TREP, a la preclusión, al tema de los debates públicos, la paridad de género. Incluso entiendo al proceso que puedan tener los vocales dentro de su trabajo. La modificación a la ley 040, ninguna se aprobó. Pero pese a eso, ahora estos diputados y senadores nos exigen a nosotros hacer una afrenta a la justicia. ¿Qué pasa si nosotros, y eso tiene que saberlo la ciudadanía, qué pasa si nosotros no cumplimos una sentencia del Tribunal Constitucional? Nos dice que estamos cometiendo desacatos y somos procesados penalmente. Al ser procesados penalmente, tenemos que estar suspendidos de nuestros cargos. Y no había quien administre el proceso electoral. Entonces, cuando yo escucho a estos actores, pienso, ¿o será que eso es lo que quieren? Que nos procesen penalmente y que nos suspendan del cargo para que exista un vacío en el Tribunal Supremo Electoral. No creo, ¿no es verdad? Creo que es más fácil que los legisladores cumplan este trabajo, aprueben la ley de preclusión y así nosotros seguimos avanzando en el proceso electoral. Ahora, con relación a esta acción popular que se ha presentado hoy contra 9 partidos que están exigiendo, son 2 personas que están exigiendo la cancelación de personería jurídica de estos partidos por, algo tenían que hacer hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué es lo que tenían que hacer hasta esa fecha? ¿Por qué no podrían estar participando ahora? ¿Tiene que ver con su organización? Eso es lo que dice la parte denunciante, ¿no es verdad? Cuando nos notifiquen, nosotros sabremos responder de las resoluciones que hemos emitido. ¿Pero más o menos me puede dar un adelanto vocal? En realidad, la ley establecía que tenían que adecuar sus estatutos, ¿no es verdad? Adecuar sus estatutos. Bien. Y la ley está desde el 2018, por eso a mí me sorprende cuando escucho a actores políticos que desconocen la misma norma. Esa ley, la ley de organizaciones políticas, está desde el año 2018. Quiero entenderle. Ese es el cumplimiento,
nosotros hemos cumplido con el trabajo que hemos realizado. ¿Ya? Si hay algún ciudadano que quiere interponer alguna denuncia, tiene que demostrar. Le voy a dar un ejemplo más claro para que usted me comprenda. Han presentado hace 2 meses atrás una denuncia contra Panbol y Frente a la Victoria porque no han cumplido el requisito del 3% en las elecciones 2020. Revisado el caso, comprobamos eso y en la sala plena decidimos que pierdan su personería jurídica. Yeah. Esa es una prueba que nosotros vamos a ir conociendo las denuncias y las vamos a ir resolviendo. Yo le podría decir que en mi criterio técnico electoral, muchas de esas denuncias carecen de fundamento, pero cada vocal en la sala plena tendrá que fundamentar, porque la decisión que nosotros tomamos es por mayoría de la sala plena y tenemos una prohibición de emitir criterio previo. ¿No es verdad? Yo en este momento no podría resolver esa denuncia porque ya estaría emitiendo criterio previo antes de que llegue a la sala plena. ¿Y hay tiempo para todo esto dentro del calendario electoral? Es que nosotros nos tendríamos que estar abocando en la administración del proceso electoral. A eso me voy. Ahora yo quiero que la ciudadanía entienda que estamos divididos en dos, organizando el proceso electoral, cumpliendo etapas y respondiendo todas estas denuncias y acciones. Si hubiera podido evitar eso, claro que sí. Claro que sí. Y por eso no hay que mentirle a la ciudadanía, hay que serle sincero y hay que decir, no cumplimos, nos retrasamos, etcétera, y ahora tenemos los problemas que tenemos. Varios diputados, senadores, etcétera, figuran como candidatos y ahora están en ascuas seguramente por estas acciones que hubieran evitado con la aprobación de este proyecto de ley. Ahora, Panbol ha ganado hoy un recurso, ¿verdad? Pero también Panbol el otro día señalaba, nos han dejado, bien, habrán sacado 3% en las elecciones del 2020, las presidenciales. No, en las presidenciales no sacaron el 3%. ¿Cuánto han sacado? Esa es la Menos sanción. del 3%. Menos del 3%. Perfecto. Pero les dejaron participar en las subnacionales. Sí. Y como les dejaron participar en las subnacionales, ellos señalaban, y me gustaría que me explique eso, claro que sí. ¿Por qué ahora no los dejan participar? Si han participado en las Le subnacionales. explico con todo gusto. El 2020 estaba de presidente el doctor Salvador Romero en esa sala plena. Termina la elección 2020 y tenía que cumplirse la sanción del 3% porque Frente a la Victoria y Panbol, uno obtuvo el 0.5% y otro el 1.5%. Muestra clara que obtuvieron menos del 3%. Pero presentan una acción de inconstitucionalidad para evitar que se cumpla eso. Esa acción de inconstitucionalidad va a Sucre. Cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, la norma nos dice que ese proceso de sanción se suspende hasta que determine la sentencia. La sentencia llega el 2022, donde el Tribunal Constitucional emite una resolución de rechazo y nos dice, cumplan la ley. Esa resolución se tendría que cumplir el 2022, el 2023, el 2024, etc. No lo hace. Bien, llega la denuncia en mi gestión en 2025 y lo que hacemos por mayoría de la sala plena es cumplir la Constitución y la ley. Eso en resumen de lo que ha sucedido. Ahora, si Panbol y Frente a la Victoria creen que han sido indebidamente sancionados con este 3%, ¿qué deberían mostrar? Deberían mostrar que en ese proceso electoral del 2020 ellos han obtenido más del 3%. Pero si no lo han hecho, la ley dice que pierden su personería jurídica. Entonces no hay por dónde rebatir, según lo que está diciendo el vocal. Para nosotros no. El día de ayer también escuchábamos que una organización denominada Evo Pueblo ha registrado candidaturas. Esto es totalmente falso. No tenemos ninguna organización denominada Evo Pueblo en el órgano electoral. Ni en forma virtual. Es que no hay esa organización. A ver, explícale al país cómo es para que un partido o una alianza ingrese a anotar a sus candidatos en forma virtual, porque no es así nomás que usted entra y pone sus nombres. Con mucho gusto. La ley nos dice quiénes pueden participar en el proceso electoral. Primera característica, organizaciones políticas con personería jurídica vigente. En este caso, le podría nombrar a las 10 que tenemos con personería jurídica vigente, entre alianzas y organizaciones políticas. Entonces, si yo quiero participar en un proceso electoral, lo primero que tengo que hacer es tramitar mi personería jurídica. En el ejemplo que le daba, Evo Pueblo, este partido político, ni siquiera ha tramitado su personería jurídica. ¿Bien? Ahora bien, una vez que tiene personería jurídica y cumple los requisitos, el Tribunal Supremo Electoral le otorga un sistema para llenar sus candidaturas con una clave a su delegado acreditado. Entonces hemos entregado 10 claves a 10 organizaciones políticas correctamente identificadas y son sus delegados los que van llenando en el sistema.
Terminan de registrar en el sistema, imprimen su lista y acompañado de todas las carpetas de sus candidatos, lo presentan oficialmente en el órgano electoral. Entonces, Evo Pueblo, PAN-BOL y Frente a la Victoria no podrían haber presentado candidatos porque ninguna tenía personería jurídica vigente. Quiero que me explique la situación específica del PDC, que hemos visto dos candidatos. Por un lado, el doctor Chi, que dice que sí ha logrado registrar las listas, y de igual manera Rodrigo Paz. Nuevamente una mentira de un actor político. ¿De quién? Del doctor Chi. ¿Por qué? Porque el delegado acreditado por el partido registró a Rodrigo Paz Pereira y a su candidato a vicepresidente, el capitán Lara. Entonces, no existe otro registro. Es el delegado acreditado el que hace el registro. Y el delegado reconocido ante el Tribunal Supremo Electoral registró a Rodrigo Paz y vicepresidente, el capitán Lara. Bueno, eso queda claro. Ahora, otra consulta más, porque evidentemente va a haber un tiempo determinado para cambiar, si es que se tiene que cambiar a los candidatos. Pero ¿se puede sustituir un candidato y ponerlo en otra sigla? Bien, esa pregunta es fundamental. Bien. Y es por lo más que, o menos creo que la gente dudas. Entiende por dónde va. Sí, y lo bueno es que estamos aclarando también todas las dudas que tiene la ciudadanía. Cuando una organización política presenta una lista de candidatos, pueden suceder dos cosas. Bien, que ese candidato esté habilitado o que esté inhabilitado. ¿Por qué? Porque acompañado a la inscripción presentan sus requisitos. A partir de las 12 de la noche del día lunes ya empezó una tarea del órgano electoral que culmina el 6 de junio. Sí. Tenemos que revisar carpeta por carpeta de estos 3.200 candidatos y ver que han cumplido todos los documentos. Candidato que no cumpla es inhabilitado. Al ser inhabilitado, la organización política lo puede sustituir por otro ciudadano que cumpla los requisitos. Bien, hasta ahí estamos bien. Si ese candidato el 6 de junio es habilitado, para cambiarlo debe renunciar. Si ha cumplido todos los requisitos y es habilitado, tiene el título de habilitado, la única forma de cambiarlo es por renuncia. Bien, entonces... O sea, ¿él tendría que renunciar a esta sigla? Si un candidato ha sido habilitado y la organización política quiere sustituirlo, ese candidato tiene que renunciar. Pero si ha sido inhabilitado por incumplimiento de requisitos, la organización política lo puede sustituir. Porque tiene ese espacio en blanco. Pero, ahora bien, si la sigla es la inhabilitada, digamos. No se han registrado los candidatos de esa sigla. Están en espera. Entonces, es que no hay ningún registro de candidatos. A eso voy. ¿Cuándo se cumple la formalidad? Bien. Cuando se registran ante el órgano electoral. Nosotros tenemos hasta el momento 9 registros cerrados, excepto la de esta Alianza Popular, que no ha culminado de registrar porque estamos a la espera de la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional falla en contra, este cúmulo de candidatos no se registra. Son ciudadanos que no han podido obtener esa calidad de candidatura. A diferencia de los restantes, que sí figuran como candidatos y ellos están bajo evaluación y supervisión del órgano electoral si van a ser habilitados o no. Ahora, ¿qué pasa cuando yo renuncio a una organización política? Les comento que desde el día lunes hasta ahora se han presentado muchas renuncias ya de candidatos a diputados, a senadores. Si yo renuncio, la norma dice que ya no puedo presentarme como candidato a otro puesto o otra organización política. Si renuncio. En cualquiera de los cargos, presidente, vicepresidente, desde diputado, presidente senador, hasta sí diputado. renuncia. Sí renuncia. Y en el caso de ser inhabilitado, tampoco. ¿Por qué? Porque se entiende que ese ciudadano no ha cumplido requisitos para un cargo. Entonces, con menor razón, puede cumplirlo para otro. ¿No es verdad? Bien. ¿Qué pasa con Jaime Dú? Bien. Tomo agua para... Sí, adelante. Vocal. Le hemos acribillado a consultas. Es que realmente sí. No, y está muy bien porque estamos aclarando varias dudas de la ciudadanía. En el caso de Jaime Dú, Nueva Generación Patriótica no lo registró como candidato a presidente. Registró a otro ciudadano. Bien, ahora, repetimos la misma fórmula. A partir de ese registro, nosotros vamos a revisar la carpeta de ese ciudadano que ha sido inscrito. Si ese ciudadano no ha cumplido uno de los requisitos, va a ser inhabilitado y la organización política lo puede sustituir. En cambio, si ese ciudadano que ha sido registrado como candidato a presidente ha cumplido los requisitos, para que la organización política lo sustituya, ese ciudadano debe renunciar.
Ya es decisión también del ciudadano, Claro. porque respetamos los derechos de que ese ciudadano ha cumplido los requisitos y ya se convierte en candidato. Tiene que presentar un documento sobre solvencia fiscal, que no debe ser tan fácil. Entendíamos por los medios de comunicación, es un comunicado que hizo ayer, la organización política, y es una decisión de la organización. Entre los requisitos figura que todos los candidatos tienen que presentar un requisito que es de solvencia fiscal, que en resumen consiste en no tener deudas pendientes con el Estado. ¿Bien? Del comunicado entendemos que ese documento faltaba. Entonces ya es una decisión de la organización si lo va a sustituir a ese ciudadano que ha inscrito por el señor Dum o no. Si es que hubieran demasiadas observaciones en un partido político en las listas, ¿cuánto tiempo tiene esa misma alianza o partido para poder reivindicar los nombres? Bien, ya no se pueden sustituir nombres. Una vez que el partido cierre el sistema y lo presenta, lo único que hemos dado es un plazo de 72 horas que vencía el día de hoy a las 12 de la noche para que puedan complementar algunos documentos que les faltaban. A partir de eso nosotros empezamos ya a revisar los documentos y nuestra respuesta va a ser el 6 de junio, donde le digamos a Bolivia con la publicación que vamos a hacer, estos son los candidatos habilitados y estos son los inhabilitados. Con esa comunicación, la organización política puede empezar a sustituir a sus candidatos inhabilitados. Ahora, ¿qué pasa si hay algún candidato a cualquier cargo, sea presidente, vicepresidente, diputado, senador, que faltando días para las elecciones decide que no quiere ir, no puede ir o lo que sea? Bueno, es un derecho que tiene. Ahora bien, cualquier renuncia de un candidato puede afectar a la organización política. Por eso, en los temas de renuncia en nuestro calendario dice que la organización política puede sustituir candidatos hasta el 13 de julio. Faltando 3 días. Hasta el 13 de julio. Las elecciones van a ser el 17 de agosto. Sí. Bien, entonces, hasta esa fecha puede sustituir. Si un candidato renuncia después del 13 de julio, puede hacerlo incluso antes de la elección, etcétera, ya no va a poder ser sustituido. ¿Por qué? Porque se entiende que ya vamos a tener papeletas impresas, claro, las actas de cómputo, etcétera. Claro. ¿Se siente independiente el Tribunal Supremo Electoral en este momento para desarrollar su trabajo vocal? Última consulta. Nosotros nos sentimos independientes, lo hemos demostrado así en toda nuestra actuación, pero nos sentimos presionados por este tipo de acciones de constitucional. Hoy día yo leí en la prensa y me parece algo asombroso. O sea, yo soy 22 años que vengo trabajando en el órgano electoral y nunca había visto que se presente una acción, por ejemplo, de un partido que ha sido extinto ya hace más de 20 años, que es el MIR. Se presentó una acción en el Beni para otorgarle nuevamente la personería jurídica al MIR. O sea, ya estamos rayando en temas, creo yo que estamos exagerando en el tema de que actores políticos pretendan presentar estas acciones. Pero les repito, todo esto se hubiera evitado con la aprobación de este proyecto de ley. Bueno, una vez más, los dardos caen en la Asamblea Legislativa y ahora concretamente en la Cámara de Senadores. Desde hace meses están esos proyectos de ley presentados por el Tribunal Supremo Electoral ante la Asamblea y no han avanzado. Vocal, gracias por habernos acompañado. Gracias por responder todas nuestras consultas. No, ha sido un placer conversar con ustedes. Siempre es bueno aclarar las dudas que tenga. Si el órgano electoral dice que tiene transparencia, es una forma también de demostrar aclarando todas las dudas que puedan tener ustedes y la ciudadanía también. Muy agradecida. No, es un placer. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. También. Bueno, Manuel Mercado, nuestro analista invitado, ha estado atento a todo lo mencionado. Manuel, buenas noches, te saludamos. ¿Qué piensas de todo lo que está sucediendo en el país? Elecciones específicamente. Bueno, buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, a mí me parece terrible. Comparto la preocupación que tiene el vocal Ávila. Creo que tenemos dos rasgos muy complicados que se están haciendo cada vez más evidentes en este proceso electoral. El primero es una tremenda crisis institucional. Sí, esa crisis institucional en la cual el órgano judicial puede ser utilizado por una persona cualquiera, ni siquiera por una organización política, por una persona cualquiera, para poner en riesgo las elecciones, para poner en riesgo las candidaturas, poner en riesgo las siglas. Estamos viviendo una superposición de competencias que realmente raya en la locura, en la irresponsabilidad total
de muchas personas y de muchos intereses. Entonces ese es el principal rasgo. Y el segundo rasgo creo que está vinculado a una recomposición total del campo político. Sí, el día lunes a las 12 de la noche, con la presentación de las candidaturas, el intento de presentación de otras candidaturas que no tenían suerte porque no se apegaban a la ley, yo creo que ha marcado el certificado de defunción del sistema político que hemos conocido los pasados 20 años. De izquierda a derecha, todo el sistema político se está reorganizando, se está recomponiendo. El problema es que se está tratando de recomponer en los estrados judiciales de una manera absolutamente irregular. La forma en la cual tiene que recomponerse el sistema político es en las elecciones y no con jueces, ni con amparos, ni con jugadas judiciales, sino con el voto de la población. Entonces, esta crisis institucional que estamos viviendo, que involucra al órgano judicial, a la Asamblea Legislativa, al órgano electoral y también, obviamente, a los actores políticos y al mismo Ejecutivo, está generando o está poniendo en riesgo la recomposición necesaria del campo político. Sí, eso nos va a pasar una factura muy grande porque va a retardar un proceso de recomposición que tenía que haber comenzado por lo menos el año 2016-2019 y que se ha postergado y se ha enrarecido en los últimos 5 o 6 años. Mira, lo que dices, Manuel, es muy terrible, es muy grave, porque estás hablando de un sistema político totalmente aplazado, donde evidentemente el transfugio es la primera carta que todos presentan. O, no, bueno, no diré todos, pero una gran mayoría, porque todos los partidos en este momento están mezclados. Es decir, ¿dónde queda la ideología? Bueno, ese es es un signo de los tiempos. Los límites ideológicos se han perdido, evidentemente, o por lo menos están muy difusos, pero es parte de una recomposición. Eso no debería asustarnos. Han habido diferentes momentos en la historia de todos los países, de todos los sistemas políticos. En nuestro país también el 2005 ha sido un momento de recomposición del sistema político. El año 82 ha sido también un momento de recomposición política, y así podemos encontrar diferentes momentos históricos. El problema es que en medio de una crisis institucional tan profunda como la que estamos viviendo, no le estamos dando el oxígeno necesario a la democracia para que la recomposición sea de manera más o menos organizada. Porque, por ejemplo, en el campo popular se están abriendo y se están fracturando los diferentes, a partir de diferentes siglas, las opciones que siempre han estado de una u otra manera presentes dentro del campo popular. Entonces se está reorganizando el sistema político en el campo popular. En el campo de la derecha, en la oposición, pasa lo propio, se está reorganizando, se está recomponiendo. O sea, por primera vez en 20 años se está tratando, por ejemplo, de inventar el centro político. Y también se están empezando a ver posiciones más radicales, tanto en la izquierda como en la derecha. El problema es que ese proceso de recomposición política no se encuentra con un Tribunal Supremo Electoral que se encuentra asediado, totalmente asediado por jueces, por grupos movilizados, por ciudadanos comunes y corrientes que se les ocurre presentar una demanda, un juicio. Es decir, se está mezclando todo. Necesitamos limpiar la cancha para que ese proceso de reordenamiento de todo el campo político venga de la mano del voto, no de la mano de un amparo constitucional o de una denuncia que puede tener visos de intereses familiares o de problemas personales. Manuel. Es decir,
Eso nos muestra una debilidad institucional muy profunda. Manuel, cuando se debería estar pensando en que este país mejore, se debería estar pensando en mejores días para quienes vivimos en este territorio, para quienes hemos nacido en Bolivia, me parece que eso ha quedado prácticamente en último plano. No les interesa tal vez a nuestros políticos. ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo estamos en medio de esta contienda política cuando estamos rumbo a elecciones con esperanzas de estar mejor? Bueno, los ciudadanos tenemos que estar, primero, muy atentos. Segundo, tenemos que buscar los mecanismos de participación política, no simplemente considerar que la única obligación que tenemos es ir el 17 de agosto a colocar el voto por las candidaturas que hubieran quedado, ¿sí? Porque no sabemos en este momento de las 10 candidaturas cuáles van a sobrevivir a un proceso de depuración tan degradado. Sí. Entonces creo que la participación política de los ciudadanos, allá donde se sientan más cómodos, donde nos sintamos más cómodos, es muy importante. Sí, tenemos que tener una posición mucho más activa, sí, y no estar presenciando esta telenovela turca, con todo respeto a Turquía, que es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? O sea, ya no sabemos, inclusive dentro de las listas de candidatos, ¿cuáles son los candidatos que se han presentado solamente para hacer fila, para guardarle el espacio a un nuevo candidato que pueda surgir de las negociaciones políticas que se están dando 24/7 desde hace por lo menos un mes atrás? Qué complicado. Manuel, gracias por haber participado con nosotros. Nos quedamos pensando realmente todo lo que tú has dicho, esta recomposición que esperemos sea para bien del país. Que te vaya muy bien. Estaremos convocándote en otra oportunidad. Un saludo muy grande. Gracias. Gracias, muchas gracias, Manuel. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, pero luego hablaremos de las listas y de la paridad que se cumplió o no se cumplió, sí. Y me quedo con una frase que dijo Eva Copa, ¿cierto? El domingo, que ella decía que no nos busquen simplemente a las mujeres para llenar listas. Exactamente. Sino que valoren la inteligencia y la capacidad. Eso. Bueno, acuérdese que el lunes hasta las 22:59 se han aceptado la inscripción de los candidatos de las diferentes siglas y alianzas. Y desde entonces, 2 organizaciones han estado verificando si es que en las listas de estos partidos y alianzas se cumple con la paridad como estipula la ley. Esta noche estamos con Lucía Vargas, de la Coordinadora de la Mujer, y también Marité Gisbert, de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias. A las 2, gracias por estar con nosotras, bienvenidas. A ver, hablemos de este tema que realmente nos interesa. Primero, Lucía, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias por la cobertura. Por supuesto, el movimiento de mujeres juntas presentes en la historia. Hemos hecho vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la paridad en estas elecciones, ¿no? Esto porque tenemos ya las evidencias de las anteriores elecciones nos muestran que las organizaciones políticas, lamentablemente, pese a que hay una normativa, no cumplen de forma efectiva la paridad en las listas de candidaturas, ¿no? En ese marco, a través del Observatorio de Género, hemos hecho un análisis con las listas que han sido presentadas, como tú bien lo has dicho, hasta el pasado lunes 19. Son 10 organizaciones políticas, 5 partidos y 5 alianzas, y en el que hemos podido verificar y evidenciar mediante el análisis que evidentemente hay un retroceso en relación a la participación de las mujeres en los binomios presidenciales, ¿no? Bueno. Solo 2 de 20 postulaciones fueron ocupadas por mujeres, una para presidencia y otra para vicepresidencia, ¿no? Y esto evidentemente nos muestra el nivel más bajo desde el año 2009, ¿no? El 2020 tuvimos 4 postulaciones de mujeres, 2 para presidentas y 2 para vicepresidentas, ¿no? Entonces, evidentemente hay una perspectiva, una mayor proyección. Esperábamos que puedan ser más mujeres, por supuesto, en estos altos cargos de decisión, ¿no? Por otra parte, también en ese análisis que hemos realizado desde el Observatorio de Género podemos evidenciar que si bien
las 10 organizaciones políticas han cumplido formalmente, se puede decir, la paridad. Sin embargo, hemos podido también evidenciar que las primeras posiciones están ocupadas por hombres, ¿no? Y esto obviamente nos da cuenta, pues, que todavía persiste estos factores estructurales, estos factores culturales que permiten de pronto una participación efectiva en posiciones que realmente puedan ser proyectadas favorables para una votación y que se puede decir en una franja de seguridad, ¿no? Entonces consideramos que estos aspectos son muy importantes. Bien, perfecto. A ver, Marité, ¿tú has revisado las listas para senadores y diputados? ¿Has podido encontrar algo? La verdad que nosotros estábamos haciendo la fiscalización y desgraciadamente el tema de la participación, si bien quieren llenar a totalidad el 50%, aún vemos que el tema de las mujeres se sigue buscando, como quien dice, por relleno, que quiere decir suplencias. Y eso también nos llama mucho la atención porque realmente el tema de la paridad y alternancia señala que tendrían que ser tanto titulares como suplentes y no así llenar las listas de suplentes. Creemos que realmente el tema se tiene que seguir trabajando porque hay barreras, como bien lo dijo Lucía, sociales que aún no está pasando al tema político. Por ejemplo, seguimos pensando que la mujer está limitada al tema del trabajo doméstico, que la mujer no puede gobernar porque es mucho más sensible, que la mujer al tener una mirada más maternal no va a poder generar tal vez políticas inclusivas o tal vez poder generar en espacios de decisión un tema también de poder generar orden. Entonces, realmente eso nos preocupa porque vemos un retroceso en todo lo que habíamos avanzado. Como bien dijo Lucía, tenemos normativa, pero ¿cómo nos cuesta aplicar la normativa? Y aquí viene el cuestionamiento. Son por partidos que se están postulando para precisamente administrar el Estado central. Si ellos tienen problemas con hacer cumplir la normativa, ¿se imaginan cómo va a ser el desarrollo precisamente de sus gestiones cuando aún tienen unas miradas tan patriarcales, tan machistas, que invisibilizan casi al 50% de la población, que invisibilizan el aporte y el trabajo que dan las mujeres para el desarrollo de este país? Y eso realmente nos preocupa y nos alarma bastante. Luciana también quiere preguntar, por favor. Este retroceso que nos están explicando, que evidentemente preocupa y preocupa bastante, ¿qué consecuencias nos podría traer en los próximos años como sociedad en general? Hablando netamente del impacto que tienen las elecciones en nuestro país. Sí, efectivamente, nosotros apostamos a profundizar la democracia, ¿no? Y consideramos que sin las mujeres no es realmente una democracia efectiva, ¿no? Consideramos la importancia de que las mujeres estén en estos espacios de decisiones con una mirada y una perspectiva muy particular, porque son ellas las que colocan problemáticas que tienen que ser resueltas a través de políticas públicas, ¿no? Sabemos que todavía conocemos de grandes problemáticas que no han sido resueltas, la violencia todavía sigue siendo una pandemia, el tema de la autonomía económica, derechos conquistados que no se implementan, falta de financiamiento, en fin, muchas problemáticas que lamentablemente no logramos avanzar, pese que tenemos logros en cuanto a leyes, pero no se logran implementar y concretar, ¿no? Por eso consideramos que es muy importante que tengamos legisladoras que no solamente puedan trabajar en el diseño de leyes normativas, sino especialmente puedan cumplir con un rol fundamental que es la fiscalización. Nos requerimos legisladoras que fiscalicen la implementación de las leyes que se ha avanzado en la perspectiva realmente de que podamos lograr que las niñas, las mujeres, las adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva consideramos que es muy importante profundizar la democracia y evidentemente vemos todavía, pese a que hemos avanzado de forma muy importante en cuanto a normas de paridad, somos referentes regionalmente, sin embargo podemos apreciar que las organizaciones políticas todavía muestran ciertas resistencias, se puede decir, y en procesos electorales también presentan estrategias, artilugios, ¿no? De tal forma para evadir la normativa, si bien se cumple formalmente la paridad, sin embargo
no se logra realmente concretar esta participación real, ¿no?, en espacios de toma de decisiones, en primeras posiciones, podemos llamar así, ¿no? Sin embargo, ahí, Miriam, es importante también mencionar que nosotros vamos a estar vigilando, sacando estos reportes a través del Observatorio de Género, porque sabemos que todavía hay unas fases, ¿no? Hay una fase de inhabilitación, claro, donde también nos ha mostrado, nos ha evidenciado en las elecciones anteriores que ahí también hay una situación de inhabilitación, especialmente a candidaturas de mujeres, ¿no? A ver, Marité, ¿qué se va a hacer ahora? Porque el Tribunal Supremo Electoral también tendría que observar aquello, ¿no es cierto? El hecho de que solamente haya suplentes y no titulares me llama muchísimo la atención. Aquí también pedimos de que las autoridades puedan aplicar la norma. Claro. Eso es tan crucial. Lo que nosotros estamos pidiendo es realmente que se aplique la norma y que también se puedan generar todas las políticas necesarias para que las mujeres podamos participar en esos espacios. Porque como bien dijo Lucía, también se trata de un tema de que se sufre violencia y acoso, y además el tema de los requisitos. Claro. Es increíble. Hay muchas mujeres lideresas de diferentes organizaciones sociales que ya están dando el hombro para sacar a este país adelante y sin embargo siguen siendo invisibilizadas. Ahí vemos también un tema de que las mujeres solamente están siendo utilizadas como un tema de relleno, y aquí vemos que el órgano electoral no está generando realmente una fiscalización idónea en el cual se pueda garantizar la participación como es debida de las mujeres, más que todo en espacios de toma de decisión, porque las mujeres no solamente podemos estar para llenar las listas y completar 50-50, sino tenemos aportes, tenemos propuestas, y también muchas de las mujeres, me atrevo a decir el 100%, estamos ahorita cargando con la crisis que vive este país sobre nuestros hombros y estamos aún en el tema de buscar mejores días para este país y seguimos siendo invisibilizadas. Pedimos que el órgano electoral tenga que aplicar la norma como es debida, buscando fundamentalmente garantizar que las mujeres que están en las listas, en cargos titulares, puedan terminar inclusive el tema de las gestiones, porque no nos olvidemos que es algo muy presente y latente el tema de que muchas veces las mujeres interrumpen su gestión. ¿Por qué? Porque son acosadas, son amedrentadas, y el órgano electoral hasta ahorita no nos brinda con respecto de cuántas denuncias ha tenido y cuántos casos ha resuelto cuando se da un tema de violencia dentro de estos espacios. Les agradecemos mucho, Lucía y Marité, por habernos acompañado hoy, darnos este análisis de este tema que sí, por supuesto que es muy importante y lo debemos tomar en cuenta. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que les vaya Muchas muy bien. gracias. Bueno, se lo habíamos propuesto y evidentemente vamos a hablar de estas inversiones a través de USDTs y cómo se puede fomentar el uso de las mismas. Hay gente que ya lo hace, hay gente que gana dinero, hay gente que ha caído en algunas estafas, evidentemente, por no estar bien informada. Y hoy le vamos a ayudar. Exactamente, estamos esta noche con Natalie Velázquez, es una emprendedora digital. Ella, si bien tiene un trabajo, ha visto que en algún momento era necesario diversificar la economía, como en ese momento mucha gente debe querer hacerlo, Natalie, porque, a ver, ¿qué es lo que dice la gente? Que su sueldo se ha reducido a 1/3 parte de lo que antes valía. Yo creo que todo el mundo lo dice. Correcto, la situación económica es muy grave, Miriam, porque particularmente me he visto afectada y hemos buscado la manera de diversificar los ingresos. No solamente con mi trabajo formal, sino también un emprendimiento propio que es justamente de decoración de eventos. Pero no solamente eso, viendo la devaluación del dólar actual, el peso boliviano, he incursionado ya desde hace un año con el tema de criptomonedas. ¿Un año? Ya hace un año. Desde que empezó la fluctuación del tipo de cambio, hemos empezado a incursionar, informándonos, capacitándonos, viendo en qué más invertir para evitar la devaluación de nuestro dinero y de nuestros ingresos. Claro, no es nomás de entrar y de meterse con una inversión, poner tu dinero. Hay que saber ¿a qué página o dónde uno puede obtener información para dar los pasos iniciales? Bueno, hay muchas páginas que te dan información básica. La verdad, la plataforma que yo utilizo actualmente es Binance, que es la más conocida a nivel latinoamericano.
La he utilizado muy bien, con ingresos en bolivianos he podido comprar criptomonedas y del mismo modo hacer transacciones para comprar otras, como Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano. Hay un montón de criptomonedas, más de 10.000 en el curso, pero obviamente necesitamos tener la información adecuada para saber en qué invertir y qué evitar, para evitar las estafas, evitar la pérdida de nuestro capital. Ahora, ¿cómo podemos evitar justamente eso, la pérdida de nuestro capital? O sea, porque si voy, digamos, con un Binance, pues cierto, estaría comprando al precio que te están ofreciendo en este momento y ahí igual pierdo. Correcto. Nunca es tarde para empezar, más que todo con esta fluctuación del dólar. Yo empecé cuando el dólar estaba 9 bolivianos. ¿Qué previsora? Claro. En ese momento me parecía costoso. Claro. Me parecía, estoy perdiendo. Pero al momento, ya después de un año, me di cuenta de que realmente era una manera segura de mantener mis ingresos en USDTs, ¿no? En dólares, en criptomonedas. Pero para mayor comodidad para la gente que está empezando a utilizar la plataforma Binance, Coinbase y otras, que son muchas las que existen, tengan la seguridad de que hay información al alcance, tenemos el internet a mano, hay muchas plataformas que te dan los pasos necesarios para ingresar. No necesariamente ingresar con $100 de primera, yo empecé con $10. Que en su momento eran 80 bolivianos, 90 bolivianos. Y al ver la factibilidad y transparencia con la que se manejan las blockchains, es mucho más seguro y más confiable para uno, ¿no? Empecé con $10 y ya obviamente he ido incrementando el capital por el tema de la devaluación. Realmente hay que saber y en todo caso informarse, y eso es muy importante. Dime, ¿qué tan común puede ser caer en este tipo de estafas? Y de repente, si nos puedes recomendar para que la gente lo tome en cuenta, ¿a qué páginas no entrar? Bueno, no les sugiero las plataformas nuevas. Siempre se van creando criptomonedas actuales. Sí. Tener constancia de que si bien te ofrecen ser millonario en poco tiempo o que tu inversión inicial es mínima, tengan por seguro que nada es sencillo en esta vida, entonces necesitan sí tener una inversión y constancia en la información, porque cualquier cambio drástico en la economía, ya sea nacional o internacional, afecta en el movimiento del circulante en las criptomonedas. Claro, una cosa son los USDTs, por ejemplo, ¿no? Que son monedas estables. Pero las monedas que fluctúan como, te mencioné uno antes de entrar, el Bitcoin, esa que fluctúa puede subir y subir, sube tu capital evidentemente, pero de pronto se puede caer. Correcto. Como toda inversión, es fácil correr riesgos de pérdida. Eso hay que tener mucho cuidado con lo que vayan a tomar la decisión, si utilizar USDTs o Bitcoin. Cada uno es un mercado distinto. Incluso hay meme coins. Sí. Entonces las meme coins no tienen una función estable, sino solamente de diversión entre los usuarios, pero que sí ha ganado peso, pero que no tiene un precio, por así decirlo, real, como lo tiene Bitcoin, que sí es una moneda, una criptomoneda estable y que si bien ha estado fluctuando desde noviembre, por ejemplo, donde estuvo cerca de los 68,000 y justo hoy llegó a los $100,000 por Bitcoin. Wow. Me hubiese gustado tener esa información en 2014, por ejemplo, cuando estaba $1. Sí, pues. Entonces, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. O sea, los que creyeron sí, han invertido y les ha ido muy bien. Correcto. La idea es probar, intentar. Es una alternativa a la situación actual que tenemos. La verdad, en el último viaje que tuve que hacer en el extranjero, mis tarjetas no funcionaron y tuve que pagar con criptomonedas. Y me las aceptaron. En el extranjero nos están aceptando las criptomonedas. Entonces, en cualquier parte hay alguien que está dispuesto a intercambiarlas y por un servicio o producto. Ahora, ¿tú crees que acá, Luciana, una caserita pueda aceptar vender sus verduras con criptos? No, y es justamente uno de los planteamientos que se están haciendo desde el Senado, ¿verdad? Poder fomentar el uso, pero hay que ver cómo les va en la Asamblea Legislativa. Te quería consultar, entonces, ¿tú me recomendarías, en caso que yo tenga ahí un monto de dinero guardado, invertirlo todo, pero en páginas como en Binance? No te sugeriría invertirlo todo.
yo sugeriría ¿Cuál que sería entonces un monto razonable para iniciar una inversión? Por ejemplo, yo empecé con $10. Ya. Fui tanteando cómo iba, también qué capacidad tenía yo de hacer las interacciones con las demás monedas, porque al final de cuentas el que toma la decisión de comprar o vender es de uno mismo. Claro. Por más de que te informes de youtubers, de presidentes que han sugerido algunas monedas, tienes que informarte tú. Es prácticamente tan volátil el mercado en las criptomonedas que una decisión que puede beneficiarte a corto plazo te puede llevar a la quiebra a mediano o largo plazo. Entonces las decisiones son muy importantes y toda decisión tiene que ser tomada con la información adecuada y completa que puedas tener en el momento. Bueno, ahora pensando con relación a lo que le había consultado a Luciana, ¿tú crees que aquí en el país se pueda dar esto de hacer transacciones digitales? ¿Se tendría que? La verdad, por la situación y volatilidad, hay ciertos sectores que podrían tener este tipo de acceso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, alquileres. Claro. Es un tema muy fluctuante. O el anticrético. El anticrético, devoluciones de anticrético, que realmente las personas no saben de dónde sacar los dólares para devolver o incluso para conseguir un departamento. Tal vez he estado inmiscuyéndome un poquito en el proyecto de ley que estaban en ese momento tratando en el Senado, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que ver también que este mundo de la criptomoneda es un mundo descentralizado y por eso es tan aceptado, porque no hay un ente no hay un banco central que esté controlando todo, ¿no? Sino que es el mismo mercado que fluctúa el precio de la oferta y la demanda. Entonces es más aceptable porque es un poco más real, sin restricciones. Si la ley propone mantener este tipo de criptomonedas como medio de cambio sin centralizar o sin controlar de manera tan específica, pero sí coadyuvando a que las personas que firmen contratos con USDTs, con criptomonedas, puedan estar respaldadas legalmente, ¿no? Para que no se sientan estafadas o dañadas. Me parece una buena opción, que ya no solamente es acá en Bolivia lo que se está tratando, sino a nivel internacional, y un claro ejemplo es El Salvador, que ya está manejando el Bitcoin desde hace mucho tiempo y creo que ha apostado de manera segura, a pesar de que ha habido muchos detractores que estuvieron en contra de esto. Pero actualmente, como les digo, la fluctuación del Bitcoin ha sido fuerte. Y creo que este mercado de criptomonedas tiene un futuro prometedor en el mediano y largo plazo. Bueno, Natalie, gracias por haber estado con nosotros, por tu explicación muy clara, de verdad, muy con un lenguaje popular para que la gente pueda entenderlo. De alguien que está, además, practicándolo, ¿no es cierto? Gracias por haber venido. Gracias, Natalie, mucho gusto. Igualmente. Que te vaya muy bien. Gracias. ¿Qué viene, señor director? Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en vivo. Hace unos días habíamos conversado acerca de un hallazgo, algo que llamó mucho la atención en Colombia, la esfera de Buga. Es una esfera que cayó en suelo, o descendió, digamos, no cayó, descendió en suelo colombiano, fue rescatado por un hombre que posteriormente se lo entregó a un investigador periodista que conocemos prácticamente, por lo menos en América Latina, ¿no? Que es Jaime Maussan, ya ha tenido la gentileza de poder conversar contigo justamente hace algunos momentos y darnos el detalle de cuál es el avance de la investigación de la esfera de Buga. Exacto, porque la están analizando, y no solo él, te cuento. Varios expertos. Son varios. Vamos a verlo. Tenemos el agrado de presentarles al señor Jaime Maussan. Ustedes lo conocen a nivel mundial y él es reconocido como investigador, ufólogo, en fin, sigue todos estos eventos que no son normales para nosotros, pero que llaman mucho la atención y que merecen una investigación especializada. Señor Maussan, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Miriam, muchas gracias. Solamente una aclaración, no soy ufólogo, soy periodista. Te agradezco mucho. Y yo le agradezco a usted más bien por estar con nosotros, porque sabemos que tiene usted en su poder la esfera de Buga, que está llamando mucho ahora la atención, y sé perfectamente que usted también está haciendo investigación, no solo usted, sino con otros expertos, para saber qué es. ¿Es una entidad? ¿Es una inteligencia? ¿Qué es la esfera de Buga? ¿Podemos saber ya o todavía? Mire, es una esfera que fue grabada volando sobre la ciudad de Buga, en Colombia, el domingo 2 de marzo. Fue grabada por dos personas distintas, una que responde al nombre de María, el otro que responde al nombre de José. Las dos personas no han querido ser identificadas plenamente por razones personales. Por tanto, sin embargo, yo viajé a este lugar y confirmé cada uno de los hechos y me convencí de que esta esfera es la que volaba y que finalmente fue recuperada por el señor Don José, entregada al señor David Vélez, el Potro, así conocido, quien finalmente me la entregó a mí para continuar con la investigación, dado que ellos que la estuvieron investigando llegaron a un punto donde pues no podían seguir y consideraron que esto entonces debía ser puesta en manos de personas que pudieran continuar con la investigación. Claro. Y eso es lo que ha sucedido. Bien. Ahora, ¿ha pasado algo antes de que caiga a tierra con esta esfera? ¿Ha tenido algún choque eléctrico con cables? Sí, de acuerdo a los dos testigos, la esfera habría chocado, pasado muy cerca de un cable de 10.000 voltios, de acuerdo a lo que nos dijeron, y ahí surgió un chispazo y entonces la esfera resintió un pequeño orificio en la parte inferior, y debido a esto la esfera seguramente se vio afectada en sus sistemas internos, sistemas que le permiten levitar, y entonces bajó a tierra, no cayó, bajó. Abajo. Y entonces fue recuperada por don José, quien dijo que pesaba 2 kilos en ese momento. Claro, dijo que 2 kilos al momento y que ahora tendría 9,5 kilos más o menos. De hecho, no, 10.13. Ha seguido aumentando de peso. Bueno, yo desde que la tengo es el peso que ha mantenido desde el día que yo llegué con ella a México. Perfecto. Ahora, según el estudio que ustedes han realizado, porque lo he estado viendo el pasado domingo en su programa No Humano, me ha llamado mucho la atención el hecho de que nos trancamos en algo, ¿no es cierto? No podemos todavía descifrar de cuándo es esta esfera, porque hasta incluso les escuché decir que podría ser, no sé, no quiero decir aparato, una entidad antigua, no sé de cuándo. ¿Es humano, es extraterrestre, es híbrido? ¿Qué se puede decir? No lo sabemos, efectivamente, por eso se están tratando de realizar pruebas de carbono 14. Sabemos que hay un polímero ahí que está metido en algunos de los orificios en lo que podría ser el llamado cinturón de la esfera. Ajá. Y ya se tomaron muestras ayer para ver exactamente cuál es su composición, y es muy, muy factible que sea una composición orgánica, y si es así, vamos a poder en los próximos días realizar una prueba de carbono 14 que no toma mucho tiempo, y si esto sale que tiene más de 100 años, no necesitamos más, entonces estamos ante algo absolutamente inexplicable. Ahora, ¿podría ser una entidad que viene del futuro también? Perdóneme, estoy ya divagando, pero en este momento creo que no hay que cerrarse la mente a nada, ¿no? Claro, ante cualquier posibilidad, pero no lo creemos. Nosotros creemos, no sabemos si esta fue fabricada aquí en la Tierra, porque es muy rudimentaria. Eso es algo que nos saca por completo de los parámetros. Como vemos, las letras que tiene ahí son muy antiguas. La manera en que fueron grabadas artesanalmente, manualmente, ¿no? Todo el dibujo. Sin embargo, lo que encontramos es que los puntos de cobre que están en la parte superior son sin duda un sistema de transmisión, son una antena. Entonces, por ahí era manejada esta esfera, recibía y mandaba información. Y entonces estamos ante algo rudimentario, pero al mismo tiempo muy avanzado. Entonces, estamos viendo de qué manera podemos crear
un equipo que nos permita realizar esta maniobra de hacerla girar a cierta velocidad para ver si la esfera se activa y entonces empieza a levitar. O sea, es muy simple, es muy sencilla, pero quién sabe cómo son otras inteligencias. Claro. Si esto viene de otro mundo, ¿cómo son? O sea, ¿son artesanales? ¿Cómo son? O sea, a lo mejor son más sencillos de lo que nosotros pensamos. Nosotros queremos que sean de foquitos, de cablecitos, de computadoras, claro, ¿no? Y esto es algo muy sencillo. Lo único que te puedo decir, mira, la esfera es real, no hay la menor duda, a pesar de los cuestionamientos, los ataques, que por qué los dibujos, que por qué las letras, que por qué eso, como si se hubiera sido puesto a propósito, pero la verdad es que los científicos de alto nivel aquí en México están sorprendidos, por decirlo menos. Señor Maussan, ahora quiero saber lo siguiente. Al tocarla, al observarla así externamente, ¿no ha habido nadie que se haya contaminado, que haya caído enfermo, que se haya sentido mal? Bueno, ¿Nadie? Sí. El señor José, que fue el primero que la tomó, dijo, en primer lugar, que se le borraron, que se dio cuenta que se le habían borrado las huellas dactilares porque no pudo activar su teléfono. Luego se la llevó a su casa y él empezó a sufrir de vómito, dolores de cabeza, diarrea, se fue al hospital. Entonces él le entregó, a los 2 o 3 días de tenerla, la entregó a David Vélez, quien la llevó a la empresa Germany. Ahí se le hicieron más análisis y aparentemente ahí ya nadie enfermó y no se le encontró ningún tipo de radioactividad. Pudo haber sido quizá por el choque eléctrico que tuvo, ¿no? No, puede haber sido que pues se descargó al estar sin movimiento. Digo, es que todo lo que te diga Miriam es especulativo, claro. No sé, no sabemos, pero la cuestión es de que ya no tiene energía, eso está confirmado, pero podría readquirirla si nosotros la podemos hacer levitar. ¿Te imaginas que pudiéramos? Claro, sería fantástico para saber, además. Bueno, a lo mejor vamos a empezar a buscar gente que quiera participar de una manera, pues, ¿qué te digo? Voluntaria, sin que hacer de esto un negocio y que quiera hacer una inversión para ver si hay que fabricar algún tipo de equipo para hacer esto. Bueno, sé que este tema está por demás interesante. Esta es la primera parte de la entrevista que realizó Miriam con Jaime Maussan, que tuvo la gentileza de poder atendernos y darnos los detalles del avance de esta investigación. Mañana le presentaremos la segunda parte, incluso con datos mucho más reveladores. No se la pierdan. Hacemos una pausa. Descubre la elegancia rústica del tuit, me encanta. Esto es junto a la textura que tiene Almanza. Es muy firme, tonos terrosos y un estilo que une confort y tradición. Sé dueño temporal de líneas clásicas y una presencia que no solo abriga, sino además que deja huella. La nueva colección Otoño-Invierno 2025 de Almanza ya se encuentra disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Almanza, confort, tradición y estilo que marcan la diferencia. Gracias por estar con nosotros. Miriam, vámonos. Sí, nos vamos. Vámonos a descansar. Mañana, ¿qué temas nos sorprenderán? Y estamos cada vez más cerca del 6 de junio, sí, Miriam, para poder conocer estas listas que ya va a presentar de manera oficial el tribunal. Hoy, qué buena explicación nos ha dado el vocal Ávila, sí, muy a detalle. Y ha hablado de 2 mentirosos, además, para que la gente lo sepa. Bueno, vámonos a descansar. Llegamos al final, amigos, que pasen una excelente noche. Gracias por su compañía. Nos despedimos con algo de música. Nuestra banda está con nosotros para darle este toque musical.